Buenas tardes, compañeros. Mi equipo está conformado por Eduardo Granadillo, Valentina Martínez, Jesús Matiz y mi persona Isamar Escalante. Nuestro trabajo se basó en el análisis de control de calidad del proceso de llenado y cocedura en el Molino San Miguel. Y básicamente se determinará el análisis de capacidad del proceso, su potencia y sus atributos, específicamente en la harina panadera y la harina especial para repostería y congelados, donde se tuvo en cuenta las siguientes variables: el tipo de harina, que es una variable cualitativa, y la cantidad por sacos y cocedura, que es una variable cuantitativa. El planteamiento del problema. En el proceso de llenado para la harina panadera y el proceso de cocedura que se da en el Molino San Miguel presenta problemas debido a que no cumplen con las especificaciones requeridas por el cliente, como consecuente de que no cuenta con un control de aceptación o rechazo en relación con la cantidad especificada. Los objetivos. Tenemos un objetivo general y 4 objetivos específicos. Nuestro objetivo general se basó en analizar los procesos de control para sugerir la mejora de la calidad del proceso de llenado y cocedura en el Molino San Miguel. Y los objetivos específicos, el primero fue el determinar los gráficos de control pertinentes para conocer el estado real del proceso de llenado de la harina panadera con respecto a las especificaciones del cliente. El segundo fue estimar la potencia de los gráficos de control, de detectar las posibles variaciones en el proceso de llenado de la harina panadera. El tercer objetivo fue aplicar cartas de control al proceso de cocedura para monitorear los procesos de mejora o empeoramiento de forma que posibiliten su estandarización. Y por último, el proponer mejoras al proceso partiendo de la información obtenida. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Valentina Martínez y yo les voy a hablar sobre el análisis de datos de la empresa Molino San Miguel. La harina panadera San Miguel es un producto de la empresa Molino San Miguel S.A. con muchos años en el mercado. Posee una planta ubicada en Santa Marta que actualmente ha tenido un incremento en sus ventas, dando una respuesta óptima para su demanda. Pero en las últimas semanas han recibido muchas quejas de que los clientes están recibiendo menos producto en los sacos de harina de 50 kilogramos, por lo que la empresa requirió de nuestra ayuda para el monitoreo del proceso y así darle solución a lo requerido por el cliente. Realizando el muestreo, donde se tomaron 10 muestras de tamaño 5, obtuvimos los resultados que pueden observar aquí en la diapositiva. Procedemos a realizar la carta de control XR. Decidimos trabajar con la carta de control XR debido a que estamos realizando el seguimiento estadístico de control de la calidad de los procesos de la harina, como son el proceso de llenado y el proceso de cocido. Para poder trabajar con la carta de control XR, primero tenemos que determinar si los datos provienen de una distribución normal y que están bajo un control estadístico. Primero, planteamos la hipótesis para la distribución de los datos. La hipótesis nula dice que la muestra proviene de una población con distribución normal, y la hipótesis alternativa, la muestra no proviene de una distribución normal. Realizando la prueba de Shapiro-Weyl-R, obtuvimos un p-valor de 0.2878936, siendo este menor que nuestro alfa de 0.05. Por lo tanto, no tenemos la suficiente evidencia estadística para rechazar H sub 0, es decir, que los datos siguen una distribución normal. Continuamos con la hipótesis para el proceso.
La hipótesis nula, el proceso se encuentra bajo control estadístico. La hipótesis alternativa, el proceso no se encuentra bajo control estadístico. Obteniendo la medida del proceso, el rango y los límites de control para cada uno de los parámetros, obtuvimos lo siguiente. Procedemos a revisar las gráficas. Observando el comportamiento de los datos, podemos afirmar que el proceso se encuentra bajo control estadístico. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Se encuentra bajo control estadístico debido a que los datos se mantienen dentro de los límites, como podemos observar en las gráficas. El encargado de la planta solicita conocer la capacidad que posee el proceso actual. Además, cuántos productos no conformes se está produciendo, siendo el valor nominal 50 más menos 0.5. Con los parámetros de control obtenidos en la muestra, la media real de proceso es 49,617 y tiene un sigma de 0.2. Análisis de capacidad de proceso. Estos cálculos fueron hechos bajo la filosofía 3 sigma. El valor nominal es de 50 kilogramos. El límite superior de especificación es de 50.5 kilogramos. El límite inferior de especificación fue de 49.5 kilogramos. De las muestras obtuvimos que la media del proceso fue de 49.617 kilogramos y la desviación es de 0.2. Clasificación del proceso. Obtuvimos un CP de 0.833, lo cual lo clasifica como un proceso tipo 3. La clasificación por el límite superior fue de 1.470. La clasificación por el límite inferior fue de 0.195. La clasificación real del proceso, siendo esto el mínimo entre la clasificación por el límite superior y límite inferior, fue igual a la del límite inferior, de 0.195. Porcentaje de productos no conformes. Por el límite superior obtuvimos un porcentaje del 0.002%, mientras que por el límite inferior obtuvimos un porcentaje del 27.948%. Esto lo podemos evidenciar en el gráfico del proceso, donde vemos que por el límite superior no se producen no conformidades, mientras que por el límite inferior se aprecia una alta cantidad de no conformidades. Resultados. Podemos decir que el proceso es insuficiente, que no es adecuado y que requiere modificaciones. Como evidenciamos, el proceso está descentralizado hacia el límite inferior, arrojando un 27.948% de productos no conformes por este límite. Como solución, se le recomienda a la empresa una ventana de operación donde no se obtenga como resultado del proceso ningún porcentaje de productos no conformes. Para esto, al CPL y CPU lo igualamos a 1 y obtuvimos que la ventana de operación fue de 49.9 y 50.1 kilogramos. Recomendaciones. Se recomienda a la planta de Molinos San Miguel para que puedan tener una calidad asegurada atacar a 3 de las 6 M, en este caso serían métodos, maquinaria y mano de obra. En su proceso productivo se observó que el área de empaque es el único proceso donde no está totalmente automatizado y que se es necesaria la participación de un operario de forma directa en el procedimiento. En este proceso la máquina es la que da paso al producto terminado con los mejorantes, aditivos, entre otros. La harina pasa a los sacos o bultos, pero es el operario el que adecúa en la máquina estos sacos, y es ahí donde hay más pérdidas visibles. Esto se debe a que antes de terminar el vaciado, este retira el saco antes del tiempo, influyendo directamente con la cantidad óptima establecida. Por esto es necesario cambiar el método a uno en el que el factor de error humano sea mínimo o no influya para no generar este problema. Como solución oportuna a este problema se le sugiere a la empresa de Molinos San Miguel S.A. implementar un tablero o pantalla virtual en tiempo real, haciendo uso de la gestión visual como mejora en la máquina, de manera que el operario pueda observar la cantidad de vaciado luego de haber estandarizado
el tiempo necesario en el que el saco debe permanecer dentro de la máquina, plasmarlo en dicho tablero, obteniendo como resultado una guía. De igual manera, se necesita capacitar al trabajador encargado del área de empaque en el uso adecuado de los sacos y la máquina de vaciado enfocado al uso de la mejora implementada anteriormente y los tiempos requeridos de permanencia de los sacos para su efectivo almacenamiento. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Eduardo Granadillo y hoy vengo a hablarles sobre la potencia en los gráficos de control XR y la carta de control por atributos P y NP. Bueno, la probabilidad de detectar el cambio en la media del proceso. Nosotros quisimos hacer como un análisis adicional asumiendo que la empresa centraba el proceso al valor nominal. Entonces el cambio vendría siendo desde la media del proceso, que tiene un valor de 49,617 kilogramos, a 50 kilogramos con un alfa del 0.05. Procedemos a hallar la relación de cambio asociada a la desviación del proceso, que es 0.2, y realizando los cálculos obtenemos que la probabilidad de detectar ese cambio es del 97,88%. Cabe aclarar que esta es la probabilidad de que el gráfico sea capaz de detectar un cambio en la media dado que este cambio verdaderamente ocurra. Bueno, ahora procederemos al análisis de control por atributos P y NP para el artículo harina especial para repostería y congelados. La empresa manifiesta que uno de sus operarios encargados de transportar los bultos de harina provenientes de la máquina de cocedura hacia las tractomulas ha tenido problema con ciertos sacos porque al momento de transportarlos, en ocasiones dichos sacos se les sale el contenido por la parte superior de este, debido a que la máquina no está realizando adecuadamente las costuras. Ahí la empresa nos solicitó evaluar la cantidad de productos defectuosos que se está produciendo para saber si podrán dar respuesta a los pedidos planificados, teniendo en cuenta que la empresa hizo contacto con el diseñador de la máquina, pero este demora una semana en dar respuesta a su solicitud. Entonces se procedió a tomar 20 muestras del tamaño permitido por la empresa, que es de un valor fijo de 6, y se obtuvieron los resultados que podemos ver a continuación. Estos resultados nos arrojan un promedio de NP de 1,4 y un promedio de la proporción de productos no conformes de 0,23. Ahora tenemos que analizar si el proceso está bajo control. Entonces para ello hacemos una aproximación a la distribución normal y tenemos en cuenta las siguientes ecuaciones para resolver y poder graficar. Realizando los respectivos cálculos, para el gráfico de control NP obtuvimos un límite superior de especificación de un valor de 4,508 y un límite de control de 1,4. Y para el gráfico de control P obtuvimos un límite superior de especificación de 0,751 y 0,23. Y al momento de graficarlos nos observábamos que los límites de control inferior daban menores a 0, pero por cuestiones de análisis la unidad mínima de productos no conformes es 0, entonces tomamos ese límite como 0. Y ahora observamos que los gráficos para la carta NP y P ambos están bajo control estadístico. Entonces esto quiere decir que actualmente el proceso de costura en la máquina para este producto está obteniendo un promedio de 1,4 sacos no conformes y una proporción de sacos no conformes del 0,23 por cada muestra de tamaño 6, es decir, un 23%. Y en este caso definimos que para las líneas futuras sugeridas para la empresa, para este proceso en específico, para el artículo harina especial para repostería y congelados, que la empresa pueda habilitar un canal de pronta respuesta entre los fabricantes o diseñadores de la máquina en uso con mayor prioridad para aquellas que determinan la buena calidad o productos no conformes que puedan afectar el rendimiento de la operación y respuesta a los pedidos solicitados. De manera conjunta, habilitar, instruir y capacitar a un empleado de la mano con el diseñador de la máquina cocedora para que éste pueda minimizar
o calibrar de manera efectiva este proceso que de manera directa afecta la salida del producto en óptimas condiciones para la distribución y venta. Cabe aclarar que realmente estos problemas no se están encontrando en la empresa mencionada anteriormente, solo lo hicimos a manera de ejemplo para podernos guiar y aplicar estos gráficos respectivos. La empresa Molinos San Miguel S.A. lleva un buen control de sus procesos, tanto así que por primera vez en la costa atlántica logra servir o despachar harina de trigo a granel o de forma suelta sin embalar con algún material envoltorio a través de un innovador diseño de llenado.